Este es un tema muy especial. La verdad, hasta el día de ayer lo tuve claro. Pasaron muchas cosas, varias cosas esta semana que me llevaron a abordar este tema. Os voy a hablar de los padres respecto de la formación de sus hijos a la luz de la vida de Jacob, pero no es una charla para los papás, porque también es una charla que tiene que ver con los hijos, y aquí hijos somos todos. Nosotros somos el producto, el resultado de la formación que tuvimos de unos padres que lo hicieron bien, regular o mal, pero lo hicieron, así como la generación que hoy está levantando hijos intenta hacerlo de la mejor manera, aunque a veces las cosas no salen tan bien como esperamos, a veces salen regular, a veces salen mal. Lo cierto es que intentamos formar a nuestros hijos, y la Biblia nos hace una claridad total, meridiana, acerca de ese proceso formativo. Y aclaro algo de entrada, y es que si mi papá o mi mamá se equivocaron conmigo, y aquí es donde quiero que todos nos ubiquemos, si se equivocaron con nosotros, por encima de ellos está la mano de Dios, porque somos hijos de Dios y estamos en sus manos y somos formados por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. De manera que le voy a invitar entonces, vamos a abordar la historia de Jacob. Historia que aquí hemos compartido muchas veces, pero ahora vamos a volver a abordar y estoy seguro que vamos a descubrir muchas cosas nuevas. Capítulo 25, por favor, del libro del Génesis, y vamos a leer a partir del verso 20. A partir del verso 20. Recordemos que Jacob es hijo de Isaac, ¿ok? Isaac, que se casa con una mujer llamada Rebeca, tiene 2 hijos. Ya vamos a leer esa parte. Jacob y su hermano mayor, que es mellizo, que se llama Esaú, ¿ok? Isaac era hijo de Abraham, ¿ok? El hijo de Abraham se llama Isaac. Isaac tiene 2 hijos, que son Esaú y Jacob. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Muy bien, entonces leemos de la siguiente manera. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Este dato es muy importante, ahora lo vamos a ver por qué. Versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ojo. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Esaú, o sea, al talón, entre el tobillo y el talón, el calcañal, agarrado de la patica. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y aclara la Biblia que le pusieron Jacob porque, como venía agarrado, significa Jacob en el arameo antiguo el que toma por el calcañal o el que suplanta. Es decir, le pusieron por nombre suplantador. ¿Estamos? Muy bien. Así inicia la historia de Jacob. Que hay que destacar dentro de esta historia que Jacob nace producto de la bendición de Dios. Jacob no es una maldición. Jacob es una bendición. Y aquí recordemos algo. Es que el Señor bendice la vida de una persona con sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima es el fruto del vientre. ¿Y eso a cuáles hijos incluye? A todos, ¿sí? Una mujer que queda en embarazo, que da a luz un hijo, puede asegurar
que su hijo es una bendición de Dios. Y se equivoca cuando lo llama un castigo de Dios, cuando lo llama un problema, cuando lo llama... No, es una bendición de Dios. En ese contexto, he dicho aquí muchas veces, hoy simplemente lo menciono, en ese contexto hay que señalar que Caín fue bendición de Dios, que Judas fue bendición de Dios para su mamá. ¿Estamos de acuerdo? No lo podemos llamar de otra manera. Jacob, que es el personaje que nos implica hoy, pues nace como una bendición de Dios. Y una bendición de Dios que tiene dos connotaciones además muy importantes. La primera, que fue objeto de un milagro, porque la mamá era estéril, recordemos, ¿sí? Isaac ora a Dios por Rebeca, su mujer, por cuanto ella era estéril y no podía tener hijos. Entonces él nace como producto de un milagro. Como también aquí yo he expresado muchas veces, cada uno de nosotros somos objeto de un milagro, por supuesto. El milagro de la vida es tan difícil que se geste una vida. Son tantas las barreras biológicas a las que se enfrenta un espermatozoide, que es quien en últimas va a fecundar el óvulo, que la verdad desde lo científico podemos señalar que esa célula logra la fecundación producto de un milagro y se da la vida, y después de que ese óvulo se fecunda tiene que implantarse en las paredes del útero de la mamá, y eso es un milagro. Ocurren 1000 cosas que pueden hacer que ese huevito fecundado no se arraigue y entonces la mujer lo aborte. Y después de que se inicia el proceso del embarazo, pueden ocurrir 1.000.000 de situaciones para que nosotros perdamos la vida en ese proceso o vengamos con algún problema, algo que pasó, una pequeña fiebre, un susto, una caída, lo más sencillo puede interferir en ese proceso formativo, de tal manera que cuando uno se mira al espejo y dice, oiga, yo estoy completo, tuve la vida, yo tengo que decir, yo soy un milagro, ¿ok? Pero en el caso específico de Jacob, claro que era un milagro, la mamá era estéril, ella no podía tener hijos. Pero quiero que por favor me acompañen al versículo 21 y repasemos una frase que a mí me llamó poderosamente la atención en esta ocasión. Correcto. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y lo aceptó, y concibió Rebeca su mujer. O sea que Dios le dio a Jacob el beneplácito para la vida. Y esto me lleva a Génesis atrás, en la primera hoja, cuando nos narra la formación del hombre. Dios crea al hombre y dice que sopla sobre su nariz el aliento de la vida. Dios lo formó, pero hasta que sopló el aliento de la vida, ese hombre no fue un ser viviente. ¿Estamos de acuerdo? O sea que él tuvo el beneplácito, la aprobación. Él vino con la aprobación de Dios, como tú viniste a este mundo con la aprobación de Dios. Tú no eres aquí un objeto raro no identificado, no, tú vienes con el beneplácito de Dios. Yo vine al mundo con el beneplácito de Dios. Dios dijo, chuleado, fírmese, aprobado, ¿no? Es ese documento de aprobación. Sí, señor, la vida para Juan Carlos está aprobada. Vaya, tenemos el beneplácito de Dios. Y Jacob vino con ese beneplácito de Dios. En otras palabras, Jacob nace con la bendición de Dios, ¿ok? Ahora pregunta, ¿hará falta algo más que la bendición de Dios para poder vivir y cumplir el propósito de la vida? La bendición de Dios que implica, repito, el milagro y que implica el beneplácito. ¿Hará falta algo más? La pregunta que les hago a ustedes. ¿O eso es suficiente? ¿Hará falta algo más para vivir? Jacob estaba completo para vivir, como usted y yo estábamos completos o estamos completos para vivir y para cumplir el propósito de la vida. Pero bueno, recordemos algo. Resulta que los peladitos se movían mucho en la barriga de la mamá y parecía como que estaban peleando el uno con el otro. Entonces la mamá dice, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es que estos pelados desde el vientre se están peleando? Así, ¿para qué quiero la vida? ¿Qué es lo que? Entonces Dios le habla a Rebeca
¿Y qué le explica? Le dice: mamita, en tu seno hay dos personas que representan dos naciones, ¿sí? Y una servirá a la otra, una será mayor que la otra. Y le especifica quién será mayor que el otro, quién servirá, quién estará por encima del otro. El menor estará por encima, de modo que el mayor servirá al menor. Eso se lo sopló Dios a Rebeca. Rebeca lo entendió así. Desde el vientre de la mamá entendió que el menor, que todavía no sabía cómo se llamaba, ni tenía idea por qué lo iban a llamar así, que el menor traería una bendición especial, no que Esaú no fuera bendecido, sino que este traería una bendición especial en el propósito de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Nacen los pelados. ¿Y cómo nacen? Entonces nace el primero, todo velludito, era una esponjita, ¿sí? Pelirrojito, y entonces lo llaman Esaú. Pero luego nace el segundo, agarrado a la patica, como queriendo decir: no, yo primero, pero él salió segundo. Entonces ellos dijeron: no, pues llamémoslo suplantador. Esas son las cosas más inverosímiles que hacemos los papás, ¿no? Empezamos a estigmatizar a un hijo desde chiquito. Ese es terrible. Y toda la vida le decimos: ese es terrible. Es que usted es terrible. Y al vecino le decimos: ahí él es terrible. Él es una caspa. Él es una guata. Al principio es como jocoso, pero ya luego el pelado empieza a entender que él es terrible, que él es una hormiga ubicada en mala parte, y así se queda para el resto de la vida, porque nosotros de alguna manera lo llamamos así, lo estigmatizamos así, y eso le pasó al muchachito. Él es terrible, desde chiquito, cogiéndole la pata al otro. Él es terrible, y así se quedó. Muy bien, nacen los pelados. Por favor, miremos 2 Corintios 9:8, lo voy a leer acá, por favor. 2 Corintios 9:8, esto da respuesta a la pregunta que yo hice: si la bendición de Dios es suficiente para que nosotros vivamos una vida bendecida. Por favor, lo leen conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Según este versículo, ¿qué nos hace falta? ¿Nada? ¿Tiene la bendición de Dios? Lea eso. Suficiente. En usted habita la bendición de Dios, es suficiente. En su hijo, mamá, habita la bendición de Dios, porque Él es un milagro, porque tiene el beneplácito de la vida. Es suficiente esa bendición de Dios para que su hijo, su hija salga adelante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero la mamá, que no lo entiende así, ella se empeña desde el momento cero en ayudar a Dios, en ayudar al pelado a que se cumpla lo que Dios le habló a ella. Que el menor sería más grande que el mayor, que el menor heredaría algo especial por encima del mayor, y entonces ella se pone a hacer lo que no debe. Y eso me hace acordar, mi abuela hacía hallacos de maíz. Entonces a los nietos nos ponían a moler el maíz, porque ella compraba el maíz, ella compraba la mazorca, la desgranaba y nos ponían a moler. Ella tenía una máquina moledora, la ponía en una mesa de madera y nos ponían a moler. Ellos le echaban pedacitos de chicharrón y no sé, y uno le daba, ¿sí? Y después de que eso se molía, ella iba y lo cocinaba, lo metía en una olla y bueno, hacía unas cosas. Una vez que eso estaba en la olla, uno no podía ir a meter allá las narices, porque ella decía: me lo va a dañar, me lo va a dañar, aquí hasta que yo lo sirva. Pero abuela, yo lo molí, no importa, en este momento usted no meta aquí ni la nariz ni el dedo, porque se tira esto. Y de verdad uno dañaba los hallacos. Pues a Rebeca le pasó lo mismo. Ella empieza a meter el dedo, ¿sí? Empieza a meter las narices donde no tiene que meterlas, y empezó a arruinar el plan de Dios. Vamos a ver qué fue lo que hizo Rebeca. Por favor, seguimos en la historia, pero vamos a avanzar al capítulo 27.
Capítulo 27. Vamos a mirar el verso 42. Hay unos acontecimientos que suceden en esta parte. La famosa venta de la primogenitura, ¿se acuerdan? A Jacob le gustaba la culinaria. El tipo quería ser chef. Entonces le gustaba estar en la casa, le gustaba hacer la gastronomía. Entonces al otro le gustaba salir a la casa, ¿sí? Era más fiero, le gustaba más las labores del agro, ¿sí? Más robusto. Este era más calladito, él era como, Entonces la mamá, no, al niño no me lo moleste, mire que le salen callos en las manos, déjelo aquí que yo lo enseño a hacer huevitos. Y en eso se la pasaba la. Entonces él un día hace un guiso de lentejas, ¿se acuerdan esa historia? El otro viene de trabajar y entonces tiene un hambre y le dice, deme ese guiso. Y entonces pues se veía ataimadito, pero ataimadito no era, lo que era vivo. Entonces le dice, listo, yo le doy, pero véndame la primogenitura. Y el otro, como era todo volado, le dice, listo, yo se la vendo. Pues, ¿para qué me sirve eso? Y ese día le vende la primogenitura. ¿Se acuerdan de esa historia, cierto? Pero luego más adelante, Jacob hace algo muy grave. Y todo ocurre porque el papá Isaac, que ya se iba a morir, manda llamar a Esaú y le dice, mi hijo, usted es el primogénito, yo tengo que bendecirlo a usted como primogénito, pero para poderlo bendecir, usted va a cazar, traiga un venadito de esos que usted sabe cazar, y lo va a preparar como usted sabe que a mí me gusta, y me da de comer, y yo lo voy a bendecir. Y entonces el pelado sale feliz, claro, el papá me va a bendecir. La bendición implicaba muchas cosas, ¿no? No era simplemente, yo soy el portador de la bendición, no, eso era plata. La mitad de la herencia de la casa era de él, porque era el primogénito, la mitad. Y luego venían otra cantidad de cosas que se repartían entre los demás, y bueno, en fin. Pero él era el heredero de esa bendición. Entonces se va a casar, pero la mamá, que está detrás de la puerta, escuchando la situación, y pensando, no, se va a dañar el plan de Dios, yo tengo que meter la mano, yo tengo que hacer algo. Y entonces ella va, llama a su hijo Jacob y le dice lo que vamos a leer a continuación. Capítulo 27, verso 6. Dice así, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, le dice Rebeca a su hijo Jacob, obedece a mi voz en lo que te mando. Ojo con esto, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, mamá, he aquí mi hermano Esaú es hombre velloso y yo soy lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Bueno, y viene el tema, él suplanta a su hermano, le da de comer al papá, y bueno, todo lo que ustedes conocen de esa historia. El papá lo bendice con un poco de duda, porque dice, pues esta es la voz de Jacob, ¿no? Pero él era ciego. Sin embargo, él lo palpa y sí, tenía vello, el olor, porque él le pone, la mamá le pone los vestidos de Esaú, entonces, pero huele a Esaú tan raro, y sin embargo, él lo bendice. Bueno, pero aquí quiero parar, porque se quiero señalar la ayuda de Rebeca. ¿Qué significó? Ella estaba empecinada en que su hijo Jacob heredara la bendición que Dios le había prometido, pero a su manera, no a la manera de Dios. Y yo pensando en esto decía, todos los padres queremos que nuestros hijos sean bendecidos, pero claro, pero en ese proceso de que nuestros hijos sean bendecidos, cometemos muchos errores, por no entender que la bendición de Dios está sobre ellos. Entre los errores que cometemos más clásicos, primero, la proyección. Proyectamos en ellos la frustración nuestra.
Entonces el papá que quiere que su hijo sea Messi. Esa es una película en la que se meten y es que si no es Messi y es que lo enloquecen al chino. Porque es que él es un futbolista frustrado y él quería ser Messi, pero como no fue, entonces quiere que el hijo sea Messi. ¿Ok? Estoy poniendo un caso, parece jocoso, pero es real, ¿sí? Y eso se aplica a muchas cosas. Entonces el papá que quiere que su hijo sea abogado porque él quería ser abogado, o quiere que su hijo sea médico porque es que él es médico, proyectamos en el hijo lo que nosotros quisiéramos ser. Primer error. Al hijo hay que dejarlo que escoja lo que quiere ser. Por supuesto, dentro de una formación y unos lineamientos, pero hay que dejarlo que él entienda qué es lo que quiere ser. Segundo error que cometemos los padres, además de la proyección, la alcahuetería. La alcahuetería. El pelado la embarra. El pelado, lo primero que hace un chino es robar plata en la casa. Entonces, es que él es así, él es tan vivo. Él va a ser rico. ¿Cómo le gusta la plata? No, el chino lo que está es robando. Pero la alcahuetea es de chiquito y la alcahuetea es de chiquito. Sí. El pelado al vecino, llegó el vecino un día lo regañó porque el chino estaba jugando fútbol y le pegó al carro. Entonces el vecino lo regañó, entonces el pelado quedó así ardido. Y un día viene el vecino a saludarlo a usted. Hola vecino, ¿cómo le va? Está el pelado ahí. Y usted le dice al pelado, salúdelo, y el pelado y le mete una patada en el tobillo al vecino. Y el vecino se queda mirándolo a usted a ver usted qué le va a hacer. Oiga, le encanta el fútbol. No, va a ser defensa central. Véalo, ese instinto que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Se llama la alcahuetería. Segundo error. Al hijo hay que enseñarle desde chiquito qué está mal y qué está bien. ¿Ok? Qué está mal y qué está bien. Y el tercer error, la comparación. Otro error craso que cometemos los padres, porque empezamos a compararlo con el hermano. Es que su hermano tal cosa, es que su hermana tal cosa. Alguna vez yo por ahí hice un video hace años donde yo ponía y dije, los hijos son como los dedos de la mano. Este es más gordito, este es más chiquito, este es más grandecito, este. Todos son de la misma mano, pero todos son distintos. A un hijo no lo compare, porque cada hijo es él. ¿Sí? Él es él. Al uno le gustaba cazar, al otro le gustaba hacer comida. Cada uno tiene su proyección de vida. ¿Estamos? ¿Qué sucede después de esto? Pues el papá se da cuenta, evidentemente, que fue engañado, y Esaú, que regresa después de que su hermano ya había recibido la bendición, y se da cuenta que su hermano lo engañó, dice, voy a quebrar a este man, lo voy a matar. Mi papá se muere y al otro día enterramos a Jacob. Así es simple. ¿Sí? Cogió la tierra y al otro día lo entierro. Entonces la mamá, al ver que iban a matar al peladito, entonces intenta salvar al pelado y lo llama y le dice lo siguiente. En el capítulo 27, verso 42 en adelante, dice así: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Otra vez, mamá, obedecer a tu voz. Obedece a mi voz. Levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, que vive en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Bueno, paremos acá. Y por favor, miremos en el versículo 44, en la cabeza de Rebeca lo que había. Usted se va a ir por donde el tío, y dice el 44, y mora con él, ¿qué dice a continuación? Algunos días. Paremos acá. O sea, ella tenía un plan.
Entonces usted se va a poner el tío y usted se queda con él algunos días. El término algunos días, ¿a usted qué le sugiere? Poquito, ¿no? O sea, póngale, pues de pronto no serán 8 días, pero bueno, 1 mes, 2 meses, hasta que su hermano se le aplaque la ira, se mitigue. Es más, dice, hasta que se le olvide. Y eso jamás se iba a olvidar. Y aquí me acuerdo a la abuela, otra vez, porque la abuela decía, una cosa piensa el burro y otra el que lo está enalbardando, mi hijo. Vaya y se queda unos días. Y luego en el 45, mire lo que dice. Hasta que se aplaque la ira, yo enviaré entonces y te traeré de allá. Págale bolas. Yo enviaré y te traeré. O sea, yo te voy a traer. Yo envío y te voy a traer. Empezando como si fuera tan fácil. Porque es que, ¿dónde vivía el tío? En Harán. La dirección era Harán. Ahí no había que calle Quinta con 24 frente al parque de los Cholaos, no. ¿Dónde vive el tío? En Harán. Mamá, ¿cómo es mi tío? Pues mi hijo, cuando yo me vine era humano así, no sé qué, pero pues él era soltero, él era... Mamá, ¿en qué casa pregunto? No, mi hijo, o sea, usted llegue a Harán. Mamá, ¿por dónde es Harán? Pues mi hijo, eso queda por allá. Entonces no era sencillo, ¿no? Y yo voy por ti, yo mando por ti y te mando traer. Por favor, tengan en cuenta esas 2 frases, porque ahora vamos a ver, primero lo de algunos días, el límite del tiempo, quién lo establece y quién es el que lo hace volver. ¿Estamos de acuerdo? Eso era lo que pensaba la mamá. Muy bien. Por favor, vamos al Salmo 127. Ese es el segundo versículo que tengo aparte de... Salmo 127, versículos 3 y 4. Por favor, miremos acá. Salmo 27, versículos 3 y 4. ¿Qué dice? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Por qué traje este versículo? Porque no podemos olvidar, ya paso al siguiente, porque no podemos olvidar algo. Ese niño que ustedes tienen acá pequeñito, o esas niñas que vimos crecer, ¿de quién son? Cuando dice la Biblia, herencia de Dios, no significa que el Señor nos entregó los hijos, los escrituró y dijo, yo ya no me entiendo más de eso, son suyos. Que eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que son herencia de Dios, cosa de estima. O sea, Dios nos los permite, pero ¿de quién siguen siendo los hijos? De Dios. ¿Y usted de quién sigue siendo? A pesar de su papá y a pesar de su mamá, usted sigue siendo de Dios. Eso no lo olvide nunca. Lo que pasa es que los padres lo olvidamos. Y entonces dice el siguiente versículo, por favor, ahora sí. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saeta, ¿qué es una saeta? Es una flecha. La saeta es la flecha, ¿sí? La flecha del arquero. Entendamos que en el contexto histórico el arco, la lanza eran las, ¿correcto? La saeta es la flecha en mano del arquero. Entonces dice, como saeta en mano del valiente, pero una saeta mientras está en la aljaba, aquí la aljaba es el maletincito ese en el que se guardaban las flechas, ¿cierto? Mientras está en la aljaba, pues ella está ahí, no cumple todavía ningún propósito, hasta que el arquero la saca, la coloca, y luego ¿qué hace con esa flecha? La lanza. Y a partir del momento en el que él la lanza, así sea que él tiene un punto a donde la va a mandar, pero a partir del momento en el que la lanza sale de su mano, ¿esa lanza está en el poder del arquero? Ya no. Esa lanza ya se fue a cumplir su propósito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Lo que Rebeca olvidó, lo que a Rebeca se le pasó por alto es que su hijo Jacob seguía siendo de Dios.
que su hijo Jacob era de Dios y que Jacob un día tenía que volar. Y en el día en el que el hijo volara, ore, no le queda otra. Ore, porque el hijo voló. Mamás, por favor, no se metan en el matrimonio de sus hijos. Su hijo voló. Si la esposa le lava los pantaloncillos o le toca a él, usted se queda callada. Yo le lavaba la liniecita, ya no. Y le quedaban bien lavaditos. Ahora al pobre le toca. ¿Estamos de acuerdo? Usted no puede olvidar eso. Su hijo tiene que volar. Traje ese versículo porque eso lo olvidó Rebeca. Pero quiero que miremos lo que hizo Isaac, el papá, que fue el engañado, porque él fue el engañado. Vamos al capítulo 28. Evidentemente el pelado se tiene que ir, el hermano lo va a matar. Pero el papá, a diferencia de la mamá, el papá lo despide de otra forma. Por favor, vamos al 28, capítulo 28. Dice así a partir del verso 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. ¿Qué fue lo primero que hizo? Claro, lo llamó, pero lo bendijo. Bendigan a sus hijos, no los maldigan, no les desee que les vaya mal, no, bendígalos. ¿Por qué? Porque vimos en el primer punto que su hijo, así se llame Caín, viene con la bendición de Dios, que implica que él es un milagro y cuenta con el beneplácito de Dios. Bendígalo. No le niegue a un hijo la bendición. Y este ejercicio que yo hago hacer aquí cada 8 días, bueno, no lo hago cada 8 días, pero sí muy frecuentemente. Mamá, bendiga a su hijo, que parece una bobada, ¿sí? Alguien un día me dijo, ay, esa abrazadera ya toda, me aburre eso, que uno ya, que abrace, esa abrazadera. Pues no se abrace, punto, no pasa nada, ¿sí? Pero eso no es por demás. Eso tiene un propósito. El propósito de que el papá y la mamá se acostumbren a bendecir a sus hijos. Porque a veces por cultura no lo hacemos, nunca nos enseñamos, no lo aprendimos. En cambio sí, maldecimos muy frecuentemente. Cuando se nos sale la chispa, cuando queremos regañarlos, regáñelos, pero no los maldiga. Entonces dice la Biblia que Isaac llamó a Jacob y dice, y lo bendijo. ¿Qué dice a continuación? Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Qué fue lo segundo que hizo? Le instruyó, muy bien, le dio instrucción. ¿Qué necesita un hijo de usted y de mí? Instrucciones. Bendígalo, instrúyalo. Mi hija, haga esto. Mi hijo, haga esto. Yo te recomiendo, yo te recuerdo. Eso es muy distinto que meterse en la vida queriendo ayudarle a Dios, metiendo el dedo en la masa. Cuando usted mete el dedo se corta la masa. Eso es muy distinto. Usted lo bendice y le da instrucciones, le instruye. Y una instrucción muy precisa: no tome mujeres de acá, vaya allá y tome una mujer de allá. Eso es una razón de ser, eso no era un capricho de Isaac. Dios le había hablado a Abraham, el papá de Isaac, que no tomaría mujeres de las hijas de Canaán, sino que tomaría mujeres de su pueblo. Por eso él se lo está diciendo, ¿ok? No es por otra cosa. Y sigue diciendo, versículo 3, por favor, conmigo. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así
envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. ¿Y qué fue lo tercero que hizo? Con la bendición con que Dios bendijo a Abraham y me bendijo a mí, con esa misma bendición Dios te bendiga a ti. ¿Qué fue lo tercero que hizo? Le recordó las promesas que Dios les había hecho a ellos. A ver, ¿yo por qué estoy en este tema? Esta semana tuve una particular cita con mi hija, con María Ángela. Fue el martes a visitarme. Estuvimos hablando largo y tendido. Y después de esa cita se me fue el sueño. Tuve 2 noches de desvelo, pensando en ella. Pensando en que ella, como todos los hijos, salió de mi mano y está surcando el cielo, está surcando la vida, está abriéndose paso en la vida. ¿Y cuánto daría yo por verla asegurada económicamente, emocional? O sea, por verla como yo quiero verla desde pequeña. Ella era mi cigarra. Nadie se podía meter con mi cigarra. Los hermanos sabían que yo a ellos los quiero muchísimo, pero la cigarra es la cigarra. Con ella no se pueden meter, ella es mi novia. Y ella será la que cierre mis ojos. No usted, Juan David, ni usted, Juan Carlos. Será la cigarra. Pero la cigarra está casada. La cigarra lucha en la vida. Y como todos en la vida tiene momentos de altos y momentos de bajos. Y cuando nos sentamos a hablar y yo logro que ella me cuente sus cosas, obvio que yo quedo con el corazón, porque yo quisiera. A ver, María Ángela, primero, ¿cuánto necesita? Tome. Segundo, el mono me la está mirando mal, venga para acá, mono, y tome al mono, o sea, al esposo, ¿cierto? Y tercero, y a ver, vamos a cambiar el carro, María Ángela, vamos a comprar. Yo quisiera eso, esa es la vida soñada. Todos quisiéramos eso. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos la facultad de hacer eso? Primero, no la tenemos, quiero decirles. Pero en un escenario de tener mucha plata, digamos que lo material lo podemos suplir. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos la facultad de suplir todas esas cosas? Le metemos el dedo a la masa y dañamos la masa. Entonces, ¿qué es lo que yo tuve que hacer con ella? Primero, recordarle quién es ella. Mari, tú eres una tenaz, eres una berraca. Acuérdate lo que en la niñez hiciste, en la juventud fuiste esto. Mira cómo saliste de la universidad. Uy, sí, papá, es que yo me acuerdo que... Y mira qué tal cosa, y mira lo que has sido capaz de desarrollar, y vas a seguir adelante. Y Mari, cuenta con Dios, Mari. Tú tienes la bendición de Dios, Mari. Dios no te va a soltar jamás, Mari. Empodérate, pero de eso, de la bendición de Dios, Mari. Y la verdad, esa fue la razón por la cual yo volví a estudiar este tema. Porque yo como papá tengo que recordarme permanentemente cuál debe ser mi papel. E Isaac hizo lo que él tenía que hacer. Y él fue el herido. Él fue el engañado. De otro le dice, este desgraciado me engañó, ahora vaya que se lo coman los abandones y ojalá su hermano lo alcance, porque usted me engañó. No. Seguramente hizo lo que tenía que hacer con él, lo bendijo, le dio instrucciones, y que el Dios de mis padres te bendiga, mi hijo, y hágale porque antier es tarde.